A finales de 1842, un equipo de arqueólogos ingleses llegó hasta la misteriosa ciudad derruida de Nínive. Allí vivió el soberano asirio llamado Asurbanipal. Como todos los reyes de la antigüedad, mitad guerrero, mitad dios. Lo más asombroso es que aquellos exploradores encontraron una de las más inmensas bibliotecas de la historia de la humanidad. Hablamos de algo construido casi 700 años antes de nacer Jesucristo. En esa biblioteca había 20.720 tablillas, fragmentos escritos de manera cuneiforme. Había un apartado, una especie de pequeño sótano en la biblioteca. Allí se encontraron libros que no estaban al alcance de cualquiera. Uno de ellos era, por ejemplo, el llamado Enuma Anu Enili. También se conocía como Oráculo Maligno. Junto a él, 15 libros al servicio y escritos para Asurbanipal, en el que se describía perfectamente, como en un mapa, la manera de llegar al mundo de los infiernos. Por cierto, que somos Milenio 3. Para nosotros no hay fiesta. Estamos encantados de estar en el estudio 1 de la cadena SER en penumbra. Y por cierto, seguro que Juanma Fresquet me echa la bronca porque esto no sé si se puede hacer. Es un mazacote. Suena un poco brusco, pero quiero que enlacéis conmigo la conexión entre 700 antes de Jesús y el libro que tengo entre mis manos. Un libro de tapas amarillas, ¿verdad, Carmen? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, un libro en el que se ocultan muchos misterios que ya no existen, por desgracia, porque gracias a los inquisidores, varias de las obras que ahí se incluyen ya nunca podrán ser leídas. Pues sí, amigos, tengo en mis manos una de esas pequeñas joyas de nuestra biblioteca que a veces desgranamos. No es como la de Asurbanipal, que más quisiéramos, pero dice así: Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española, desde su primer decreto hasta el último, que expidió el 29 de mayo de 1819, así bien escrito. Abro este libro, que es, digamos, la conexión, como decía, entre el ayer, la más remota antigüedad, y el hoy, porque esto es la siguiente manzana del pasado, ¿no? Hablamos de hace apenas 170, 180 años. Este libro de la Inquisición, que desde el medievo registró y guió la manera de quemar libros y hombres, empezaba así: se hace este índice tan en beneficio público de los católicos y a fin de quitarles las ocasiones que el demonio y sus ministros les ofrecen con libros, tratados y escritos. Escuchéis las páginas. Dicen los expertos que los libros antiguos tienen que sonar de determinada forma. Lo escuchábamos en esa introducción de La Novena Puerta, esa película basada en la obra de Arturo Pérez Reverte. Doy la vuelta a esa página con estas letras y fijaos qué curioso. Son ni más ni menos, este mazacote, os lo voy a decir ahora mismo, 702 páginas, en letra pequeña. En cada página unos 10 o 15 títulos y nombres, escritores y libros prohibidos. Hablamos del siglo pasado, donde suponemos que ya había llegado bastante el avance y la tolerancia. Pero escuchad lo que os voy a decir ahora. En este libro que tengo entre las manos pone: aquellos autores cuyos libros están todos prohibidos, se les pone el siguiente símbolo, y aparece una estrella, o la señal 1. Y hay como una parte, como si el tiempo de Asurbanipal, como si aquel pequeño sótano regresase. Dice: los que están prohibidos, aun para los que tienen la licencia de leer libros prohibidos, o sea, prohibidos para los de la licencia de libros prohibidos, se señalan con un símbolo terrible, una mano inquisitorial, una mano de Pantocrátor que lo señala. Libros que condenaban a muerte. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pues aquí estamos todos, y creo que con un tema apasionante. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, nos hemos esforzado especialmente
porque el tema de los libros malditos es intrigante y se ha hablado muy poco. Se ha escrito poquísimo y sin embargo tenemos un premio que hoy considero de verdad, amigos del misterio, excepcional, del misterio y de la historia, porque podemos considerar, Carmen, a Fernando Báez una de las autoridades mundiales. Él es venezolano, ha recorrido todo el mundo, ahora estaba hace poco en Irak recogiendo testimonios de bibliotecas quemadas. Como digo, autoridad mundial. Vamos a hablar con él hacia las 2 de la madrugada para conectar horarios y, Carmen, tenemos, como digo, ese obsequio muy importante con las vías ya abiertas de conexión con Milenio 3. Pues vamos a sortear 3 ejemplares del libro de Fernando Báez, Historia Universal de la Destrucción de Libros, de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, editado por Destino. Ya sabéis, la línea de contacto 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ya nos llegaban mensajes diciéndonos si es verdad que existió el Necronomicon. Lo sabía, y sabía si que la primera pregunta iba a ser... Y si existió, ¿quién lo escribió? Nos preguntaba Ricardo desde Málaga. Pues atentos, pues aguantad. Vamos a sortear, Iker, 3 ejemplares de este libro, Historia Universal de la Destrucción de Libros. Maravilloso, maravilloso, y además un honor para nosotros hablar con Fernando Báez. Vamos a interconectar con él en Venezuela, en Caracas, para que nos explique algunos de los libros más malditos de la historia, de esos que quisieron arrancar casi de las entrañas de la tierra, o enterrar, mejor dicho, y que nadie más pudiera leerlos. Quizá porque podían endemoniar, quizá porque podían trasladar ideas que no eran positivas, quién sabe. Yo recuerdo que se han escrito varios libros sobre aquella expedición inglesa de 1842, se quedaron muy impresionados no solo con aquellos libros que eran el mapa del infierno. Hace 2700 años alguien había escrito durante años con esos caracteres cuneiformes obras ocultistas. Se me había olvidado, pero encima de esa especie de colección maldita había la siguiente inscripción, que tardó casi un año en ser perfectamente descifrada. Decía: quien rompa esta tableta o la coloque en agua, una forma de borrar su contenido, que los dioses de los cielos y la tierra y los dioses malignos de Asiria puedan todos maldecirlo. Queremos hoy aquí... A Nefer, hacia el año 360 a.C., el papiro se destruyó. El libro de Tot, junto a aquellos planos del infierno de el soberano asirio Asurbanipal, podrían ser, seguro que hay muchos más, algunos de los que nos han quedado rutas, nos han quedado recuerdos, nos han quedado algún tipo de pequeñas esquirlas. Hablamos de tablillas de arcilla. Seguimos en Egipto porque hubo una mujer, además esto especialmente a las mujeres creo que puede interesar mucho porque es una tremenda injusticia, una de las primeras revolucionarias por la lucha de igualdad entre ambos géneros fue Hipatia de Alejandría. Dicen que su familia había consultado el libro de Tot, que su generación o su árbol genealógico tenía una serie de conocimientos que no eran del común de los mortales, pero es que Hipatia además desarrolló una capacidad científica impresionante. Fue una de las grandes sabias de la antigüedad. A muchos quizá no os suena. Fue escritora, fue muchas más cosas. Su vida acabó de forma dramática. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? Vamos a descubrirla para mucha gente hoy, Carmen. Hipatia fue la primera mujer asesinada en la historia por dedicarse a la investigación científica. Dominaba sobre todo la astronomía y las matemáticas. Era hija de Teón, el bibliotecario en Alejandría. Casi nada ser la hija del hombre que tenía en su custodia la mayor biblioteca que dicen que vio la historia de la antigüedad, la famosa biblioteca de Alejandría. Probablemente alguno de esos libros, quién sabe, mitad leyenda, mitad realidad del libro de Tot, estaría en esas baldas antiquísimas. ¿Qué pasó con ella? En la primavera de 1415 después de Cristo fue secuestrada por unos monjes devotos liderados por Cirilo, el obispo de Alejandría. La llevaron hasta la iglesia de Cesario. Allí la golpearon con tejas y con conchas de ostra. La arrancaron los ojos y la lengua, y cuando ya estaba muerta la despedazaron y la sacaron los órganos y los huesos para finalmente quemar sus restos. Todo esto fue planeado por Cirilo, que no soportaba la sabiduría de Hipatia, que era capaz de poner en duda muchas de las doctrinas cristianas.
había hecho por lo menos que se sepa a día de hoy. Imaginaos qué tipo de joyas, qué libros que fueron por supuesto maldecidos el día después de su muerte, destrozados con ella. 3 tratados de astronomía y de matemática, profundísimos. Hablamos de hace muchísimos siglos. Una mujer joven, científica, escritora, astrónoma, y que el poder de ese primitivo cristianismo no puede asimilarlo. Es un concepto demasiado grave para ellos, como ha ocurrido con todas las religiones, cuidado, y todas las culturas que se han ido matando unas a otras, ya lo estamos viendo ahora mismo. Pero fijaos la escena, ¿no? En esos desiertos de arena blanca, unos monjes con capas, esas conchas cortantes, y destrozando a esa mujer que sin duda fue maldita, pero hoy merece todo nuestro recuerdo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Ya nos están llegando mensajes a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, y ya sabéis, como siempre, lo que vosotros queráis. Hola, soy Luis desde Cantabria. Qué fácil destruye el hombre lo que tanto le cuesta crear. Qué pena, tantos libros que ya nadie más podrá leer. Luego hablaremos, si te parece, Carmen, la Inquisición, que tiene un programa aparte, por supuesto, pero es que se dicen los expertos que iban a estar con nosotros casi 10 millones de títulos, lo que hoy sería prácticamente más que la Biblioteca Nacional, que es inmensa e impresionante, de la antigüedad, perdidos, prohibidos, sepultados. No sabemos qué fue de ellos, qué enseñanzas tenían. Esto nos recuerda mucho a la historia del Nombre de la Rosa, ¿verdad? Libros que eran capaces quizá de matar. Un amigo nos dice, en esas listas incluían libros que solo conocían de oído. Otro amigo nos dice que dónde se puede conseguir el índice inquisitorial. Pues yo sé que han hecho un facsímil de ese libro que se llama igual, Índice de los Libros Prohibidos. Nosotros lo encontramos, hay que decirlo, decimos el secreto, en una vieja librería de una ciudad concreta, Valladolid, con mucha solera, por cierto, para el tema de los libros antiguos. Índice de los Libros Prohibidos del Santo Oficio de la Inquisición Española. Casi nada, 1873, da hasta vértigo. Vamos a ir avanzando en el tiempo, si te parece. Por cierto, que hay una frase que es genial en el libro de Fernando Báez, En la solapa, que resume perfectamente lo que es la historia de los libros malditos. La decía Heinrich Heine. Decía, allí donde se queman libros... Los que seguro que a todo el mundo les suenan son los grimorios. El grimorio es un libro de brujería que contiene diversas formulaciones para hechizos, para amuletos, para talismanes, ¿no? Se solían editar en octavas. Para que nos hagamos una idea, es el famoso libro de bolsillo, que muchos pensamos que lo hemos descubierto nosotros en el siglo XX, pero que bueno, que ya tiene una tradición secular. Se hacían en este tipo de edición porque se podían guardar en los bolsillos. Cualquier persona que se encontrase un libro de este estilo, pues claro, era perseguida por la Inquisición, de ahí que pudiese ocultarse fácilmente, ¿no? Los más famosos son 3, fundamentalmente. Uno es la clavícula de Salomón, en relación al rey Salomón, al rey hebreo, que bueno, que tuvo fama de ser uno de los magos más importantes de la historia. También tenemos el grimorio del Papa Honorio y el grimorio del Papa León. En realidad no existieron, se les atribuye a estos papas por la característica de los grimorios, es que siempre se atribuyen a personajes célebres. También tenemos otros muchos de menor importancia, como puede ser el del pequeño Alberto, relacionado con Alberto el Magno, uno de los sabios más importantes de la historia, o con Paracelso, o con Agripa, que es un mago también muy destacado. Nombres de magos, de alquimistas, que vamos a ir descubriendo un día, y sé que me criticáis mucho y yo lo acepto porque tengo esos defectos de decir constantemente que haremos un programa sobre eso, pero es que está claro, la Inquisición, la alquimia, surgen 1000 historias. En esa época ya, y sobre todo relacionado con una figura como Carlomagno, surge un libro parecido a ese Necronomicon, que es la estrella de los libros malditos y que luego vamos a analizar profundamente. El Enquiridión. Algunos hablan de uno de los libros más buscados. Efectivamente, Iker, se dice que es el libro más buscado del mundo. También dicen que Carlomagno recibió un ejemplar del Papa León III. Se trataba de una obra escrita en caracteres de cábala. Contenía una revelación primitiva universal donde se explicaban los secretos de la naturaleza. ¿Te has dado cuenta, Carmen? Qué curioso que hemos pasado por Asurbanipal, por Egipto. Eran auténticos pactos satánicos. E incluso pezuñas de chivo en sangre y manos de niños ensangrentadas. Impresionante ver algunas de estas imágenes.
Rafa es de Ferrol. ¿Existieron los libros citados en La Séptima Puerta? Me parece que se refiere a La Novena Puerta, el libro de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, que además es la película que hemos puesto para empezar el programa. Pues además, Katia, que sigan muy atentos a la segunda hora porque vamos a volver a escuchar escenas de esa película. ¿En qué se basó esa película, de ese libro infernal, Ars Diaboli, como decíamos en un principio? ¿Cuál es el libro que genera eso y qué realidad hay o hasta dónde podemos llegar? Bueno, oyentes que se van incorporando, no está muy claro porque nos dice Óscar de Madrid, por favor, decidme qué grado de credibilidad tiene el libro del Código Da Vinci. Necesito saberlo, gracias. Hicimos 2 programas dedicados a ellos, lo puede bajar de la página web www.ikerjimenez.com www.ikerjimenez.com, acceden a la web y se pueden descargar los programas siempre con el permiso de la SER. Es una novela. El Código Da Vinci es una novela. Lo que pasa que hay toda una historia por detrás que fue verdadera. Yo creo que había que escribir un libro contando la verdadera historia de René de Sato. No es mala idea, no es mala idea. Un oyente que nos dice, siento pasión por los libros, qué gran delito destruirlos. Sí, señor. Habla de los evangelios apócrifos, por favor. Saludos desde los Gran Canarios. Muy bien, un abrazo muy fuerte para Gran Canaria. Y además, importante, Katia, porque hemos tocado en alguna ocasión los evangelios apócrifos, que serían, sin duda alguna, fíjate, no los hemos mencionado hoy, es que nuestra audiencia está siempre atenta, los primeros grandes marginados del cristianismo, esos otros libros y papiros que contaban otra historia de Jesús, otra historia de las Sagradas Escrituras y que fueron sistemáticamente prohibidos, a pesar de que algunos estuvieron más cerca de Jesús que las propias crónicas, entre comillas, oficiales. Volveremos a hacer un programa sobre los evangelios. Un tema que la verdad que no es lo que pretendemos. Javi de Almería nos dice, no sé si volveré a leer después de esta noche un libro. No, pues al revés, porque lo que queremos es, y siempre hacemos el domingo, o casi siempre, la sección de biblioteca, porque Internet está muy bien, pero, por ejemplo, cuando uno quiere entrar en estos temas hay que ir a las bibliotecas y hay que adquirir libros, leerlos, cogerlos, porque están grandes historias. Imaginad lo que estamos hablando hoy, 10 millones de libros solo en el medievo perdidos. ¿Qué contendrían? Madre mía, qué Bueno, increíble. otros oyentes que nos preguntan por un libro que fue polémico hace unos años. ¿Cuál fue la parte más polémica de los versos satánicos de Salman Rushdie? Sevilla, Moisés, Ángel, Bernabé. Interesante, pero hoy no vamos a llegar hasta eso, por lo tanto haremos una segunda parte. Libros malditos en el siglo XX. Sería ya mucho estirar el tema, pero como sabemos que va a dar para una segunda parte, lo haremos. Hoy nos quedaremos más o menos en el Renacimiento y ya veréis qué cantidad de temas. Os esperamos con Fernando Báez, autoridad mundial e historiador en la historia de los libros malditos, Necronomicon y muchas más cosas. 7640, palabra milenio, ya lo sabéis, 5 libros. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Y es que esta música de Rodrigo Leao casi nos teletransporta a esas gigantescas bibliotecas polvorientas, con libros a veces situados al revés o escondidos en pequeños habitáculos. En esta hora vamos a descubrir y aprender juntos muchas cosas. Por ejemplo, que en España hay una de esas bibliotecas realmente enigmáticas. O sabremos cuál fue la biblioteca secreta del mago John Dee. Conoceremos eso, el Necronomicon a fondo, o la estenografía, libros de magia, libros que decían que podían enseñar lo invisible, libros incluso para comunicar con los muertos. O por lo menos, eso es lo que pensaban los autores que lo hicieron. Algunos fueron enterrados vivos, otros quemados, y para mechas utilizaron las páginas malditas de esos libros, la historia eterna de la intolerancia de la humanidad, y los objetos para mí más poderosos que puede hacer el hombre. Casi tan poderosos, o quiero creer que más que cualquier arma y cualquier fanatismo, los libros, donde todo queda escrito para la historia. Y estamos a punto, vamos a ver si la conexión es buena. Pedimos cualquier tipo de disculpa porque la conexión es con Venezuela. Vamos a ver si podemos, están intentándolo nuestros amigos, conectar con Fernando Báez, toda una institución. Pero antes, Carmen, importantísimo, amigos de Milenio 3, coger lápiz y papel rápidamente porque hay una de esas citas que se nos venía olvidando y es normal,
con los programas que hemos tenido, el programa durísimo y emocionante a la vez del viernes pasado. Carmen, hay una cita, una charla coloquio, un encuentro de amigos con los amigos de Milenio 3, ¿no? Y Borja desde Alcalá nos lo preguntaba, nos decía que si podíamos repetir lo del próximo jueves. Bueno, pues allá va. Vamos a hablar, como no, también de libros. Esperemos que a nosotros no nos quemen. Será por ahí se va a andar, ¿eh? Será en la calle Serrano, número 52, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. El jueves, día 25, a las 7 de la tarde. Jueves, día 25, a las 7 de la tarde, Serrano, número 52, en la Sala Ámbito Cultural. Y me dices la terna, los 3 espadas, como diría Manolo Molés. Van a estar David Zurdo, Francisco Contreras... 4. Me querías dejar fuera, ¿eh? No, el novillero que debutaba con espada es David Zurdo, con su polémico Código B, que por cierto no quiero enredarme, pero hay cada uno por ahí que, bueno, claro, la polémica del Código B, pero vamos a dejarla aparte. Todas las preguntas que queráis en torno al Código B, pues ahí estará el informático David Zurdo para resolverlas. Bueno, y además de Francisco Contreras y David Zurdo, estará Iker Jiménez y también estaré yo, Carmen Porter. Y todo el equipo, porque Katy dice que también se va a apuntar, y todo el equipo. Y a Juanma, si le dejan, pues coge la nave del misterio. Y Carlos Nicolás, que saludo desde el fondo, cada vez somos más. Y siempre en penumbra. Jueves a las 7. Jueves día 25 a las 7 horas, Serrano número 52, Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Bueno, pues con este fondo 1 característico estamos ya esperando la conexión con un hombre nacido en San Félix de Guayana, Venezuela, considerada máxima autoridad mundial en el estudio de los libros condenados. Colaborador habitual de los más prestigiosos periódicos en 18 países, y hasta hace bien poco estaba en Irak en calidad de experto del área de historia, integrando bibliotecas perdidas y buscando rastros de la destrucción cultural de ese país. Su libro, Historia Universal de la Destrucción de Libros. Una obra imprescindible, y es un honor para nosotros saber algunos de sus secretos, de los libros malditos que a él le intrigan. Don Fernando Báez desde Caracas, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Pues encantados de tenerte en Milenio 3. Fernando, hay varias partes de tu libro que nos interesan especialmente porque hablas de libros realmente misteriosos. Hubo una época, al parecer, en el medievo, en el que los libros de magia, los libros de ocultismo, los libros de alquimia, eran severamente castigados. ¿Es esto cierto o es una leyenda? Ciertamente, en el campo de la magia, de la astrología, en el campo de las predicciones, y en ciertos casos específicos de libros que contienen textos alquímicos, la persecución ha sido incansable, ha sido incesante. Lamentablemente, pues eso nos ha impedido conocer algunas obras, porque pareciera haber como una conspiración directa que trata de impedir que su mensaje llegue hasta nosotros, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de uno de los libros más raros del mundo, que es la esteganografía, por ejemplo, del abad Tritain, ¿no? Jean Tritain. Ese libro, por ejemplo, ha sido perseguido a lo largo de todas las épocas, un libro que fue escrito en criptografía y que contiene un mensaje que se ha considerado por parte de la Iglesia y de otros grupos como un mensaje que lesiona sus intereses y por tanto ha sido sumamente destruido, ¿no? En aquella época, en España, en nuestro país, ¿cuáles fueron los libros más perseguidos? Realmente hubo, según tú dices, centenares de miles de títulos, auténticas maravillas, condenadas a la hoguera, y de las que no quedó ni una sola copia. Hemos perdido auténticos tesoros en varios siglos, ¿no? Felipe II, por ejemplo, fue uno de los que hizo destruir la esteganografía, por decirte, ¿no? Fíjate, la biblioteca de Enrique de Villena, no sé si pues muchos españoles estén muy al tanto de la obra de Villena. Villena es uno de los grandes realmente astrólogos de todos los tiempos, traductor de la Divina Comedia, de la Eneida, y sus libros el día de su muerte fueron recogidos y destruidos, porque muchos de sus manuscritos contenían tesis sumamente novedosas y que cuestionaban, por supuesto, el poder de la Iglesia. Así que este asunto, como muy bien lo señalabas en tu pregunta, pues no es nuevo en España y se ha caracterizado por la persecución de obras muy puntuales, manuscritos realmente
que hubieran dejado muy buena estela en el campo del conocimiento, ¿no? No solo escritores han sido pasto de las llamas, algunos que se metían en temas demasiado problemáticos como los que hoy nos ocupan, libros, como decíamos, de demonología, grimorios, libros que eran martillos de brujas y de herejes, sino que no solo las obras, quiero decir, sino que los propios autores muchas veces acompañaron a los libros a las piras inquisitoriales. ¿La Inquisición fue tan maléfica en ese sentido de quemar escritores y libros como nos han contado, o también hay cierta leyenda? Mira, eso es completamente correcto, ¿no? Lo que estás señalando, y por supuesto me imagino que estás haciendo alusión a un caso muy particular de España, que es el de Miguel Servet, ¿no? Que fue quemado junto con su libro Cristianismo Restitutio, un libro que se supone fue quemado porque hablaba de la circulación de la sangre y de otros hechos que completamente, recordaremos, pues desde el punto de vista teológico, lo convertían en un verdadero hereje ante los ojos de la Iglesia, ¿no? Pero en el caso de Servet fue quemado, digamos, en unas condiciones muy particulares, porque él viene siendo uno de los primeros hombres que es quemado con su libro. Anteriormente se bastaba con quemar el libro. Cristo, por ejemplo, y Sócrates, si hubieran escrito libros probablemente no hubieran muerto, porque sus libros hubieran sido quemados y los autores hubieran completamente sobrevivido, como fue el caso de Protágoras en el siglo V en Atenas, que sus libros sobre los dioses, un libro del cual no queda sino un fragmento sumamente extraño acerca de su escepticismo sobre los dioses, pues ese libro fue quemado nada menos que por los propios demócratas atenienses, ¿no? Y en el caso de Servet, pues sí se da la particularidad de que se queman junto con el autor. Y lo mismo ocurre con Giordano Bruno. Y en el caso de la Inquisición, pues es bien conocido que quizás millones de libros desaparecieron en sus manos, porque la Inquisición no solamente operó en el ámbito hispano, de España estrictamente, sino también en el ámbito de Hispanoamérica, en Perú, en México, en Venezuela, en distintos países en donde su labor fue nefasta, ¿no? Si yo te dijera tu libro maldito preferido de toda la historia, sé que es difícil, pero ¿me dirías alguno? Yo realmente diría que uno de los libros que creo que me causa más curiosidad fue ese libro que escribió John Dee y que pues se conoce con el nombre de Una verdadera y fiel relación de lo ocurrido entre el doctor John Dee y algunos espíritus, porque ese libro tiene la particularidad de que el astrólogo John Dee, uno de los personajes más fascinantes del Renacimiento, habla acerca de ciertos seres que le hablaron en un lenguaje específico que, por cierto, él describe, y cuenta todos los detalles de una serie de descubrimientos que serían posteriores, por ejemplo, al siglo XIX. Entonces, resulta fascinante realmente esa obra, y saber cómo ha sido perseguida, cómo ha sido censurada, cómo ha sido destruida, pues realmente me resulta, o me hace a mí en particular pensar que se trata de uno de los libros realmente malditos más particulares, ¿no?, que conozca. Por cierto, una última pregunta. A día de hoy, en el siglo XXI, que parece que hemos avanzado tanto, o no, claro, según se mire, ¿sigue habiendo algún libro maldito hoy en día? Por supuesto, mira, un libro particularmente de los libros que pudiéramos llamar malditos actualmente es un libro realmente extraño, que es el libro de Watson y Crick, que habla acerca del ADN, ¿no? Del ADN. Ha sido perseguido por todas las comunidades científicas, y lo curioso es que es un libro innovador, un libro que puso en evidencia lo que hoy en día conocemos como el genoma, porque puso realmente los puntos sobre las íes, y eso resulta extraño en este tiempo, ¿no? Así que, pues, digamos que hasta dentro del mundo de la ciencia hay libros malditos, ¿no? Hasta el mundo de la ciencia también hay parte de Inquisición, sin duda. Historia universal de la destrucción de libros. Además, que hoy vamos a obsequiar con 3 ejemplares de esta auténtica maravilla a nuestros oyentes. Editorial Destino. Fernando Báez, desde Caracas, un abrazo muy fuerte, y te esperamos aquí en Madrid cuando vengas a hacer las presentaciones del libro, y será maravilloso tenerte en directo. Un abrazo, compañero. Un gran abrazo, Iker, que estés muy bien, muy buenas noches, gracias por invitarme y gracias a los oyentes. Un saludo a toda España. Una verdadera y fiel relación de lo ocurrido entre el doctor John Dee y algunos espíritus. Vaya título. Libros con poder, libros mágicos, libros negros, libros malditos, y muchos de ellos, a partir de cierto momento,
basados, inspirados, bebiendo en una obra misteriosa donde las haya. La esteganografía, así se la mencionaba. Si quieres, Carmen, antes de explicarlo, escuchamos un momento a la historiadora Mar Rey, autora de libros como Alquimia, dentro de poco de Magos y Reyes. Vamos a escucharla. La estenografía es un texto que circuló manuscrito durante muchos años, aproximadamente 150 años, hasta que se publicó impreso en la primera mitad del 17. Digo que estaba relacionado con la radio, pues porque este abad Tritemio lo que pretendía era que las personas se pudieran conectar y comunicar entre sí a través, podríamos decir, de los ángeles. La magia natural de la edad moderna da muchísima importancia a los ángeles como medios con los cuales una persona, si elabora una serie de conjuros determinados, puede comunicarse y de esta manera pues poder saber qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Es decir, el abad Tritemio, en pleno siglo XV, está inventando una cosa tan fabulosa como la que tenemos en el momento actual, que es la radio, adelantándose en casi 400 años. Es apasionante de leer y tuvo muchísima influencia en todos los magos de la época. Y apasionante escuchar a una autora, escritora, historiadora, especialista en muchas materias como Mar Rey. De verdad que es un lujo tener colaboradores como ella, porque yo siempre me la imagino como alguno de esos personajes, pues no sé, de alguna obra como la de Manuel Pimentel, el político y escritor, la de Puerta de Indias. Te imaginas a la investigadora buscando entre archivos, o alguna que otra protagonista, por ejemplo, de las novelas medio extrañas, góticas, con códigos secretos de Matilde Asensi, que siempre suelen ser chicas jóvenes investigando. Pues Mar Rey, de verdad que es un ejemplo. Pero ¿cuál es esa obra extraña? ¿De dónde surge? ¿Por qué anticipó una comunicación a través del espacio 400 años de la radio antes? Bueno, vamos a descubrirlo. El autor era un tal Jean Tritem, Carmen, que también se españoliza el nombre, se llama Tritemio, ¿no? También se le llama Tritemio, el abad Tritemio. Jean Tritemio fue miembro de una sociedad secreta, la Cofradía Celta, donde se estudiaba astrología, cábala, magia, matemáticas y literatura. Se convirtió en abad de Sponheim, donde creó una biblioteca monástica. Sus estudios sobre la cábala hebrea los resumió en 8 tomos que tituló Esteganografía. Era un manuscrito dictado durante un sueño, según decía. En esas obras se describían métodos de escritura secreta, telepatía y telequinética. Felipe II la hizo quemar por miedo a la divulgación y desde 1609 apareció en los índices prohibidos de la Iglesia. En las escuelas de Roma se enseñaba a escribir taquigráficamente porque era una herramienta de trabajo conveniente para transcribir conversaciones, y muchas de esas obras se utilizan en ese momento pues para transcribir obras. Sistemas de taquigrafía, telepatía, telecomunicación, elementos que parecen demasiado futuristas para esa obra, que desde luego se quemó, es la conciencia que tenemos, en 1609, por miedo y por parte ni más ni menos que de Felipe II. Pero Fernando Páez nos hablaba de que si él elegiría un libro maldito entre todos, sería el de John Dee, ese del que he dado antes el título. ¿Quién era John Dee, Carmen? Un personaje también misterioso y que yo desde luego casi no conocía, y que ahora con esta pequeña ficha podemos aproximarnos. Un hombre que influyó en todos los magos de la época y en muchos magos españoles que sobre todo estaban en Toledo, donde vamos a viajar dentro de poco. Y también en la corte. John Dee nació en Inglaterra en 1527, fue astrólogo, matemático, espía, mago y escritor. Convenció a varias reinas como María Tudor e Isabel I de que tenía poderes sobrenaturales. Viajó por toda Europa, donde aprendió alquimia y leía continuamente la esteganografía. Aseguraba que podía hablar con los muertos y que podía transformar el plomo en oro. Durante uno de sus viajes, la biblioteca de su casa de Montalc fue saqueada y miles de textos esotéricos se perdieron. 50 años después de su muerte se publicó su libro, que se titulaba Una verdadera y fiel relación de lo ocurrido entre el Dr. John Dee y algunos espíritus. Allí escribía sus conversaciones con seres de otras dimensiones, logradas a través de una piedra negra. Se trataba de seres que viajaban por el tiempo y no por el espacio. Curiosísimo. Un libro que influye plenamente en toda una generación. Madame Blavatsky fue otro personaje importante, madre de muchas culturas extrañas que surgen en un momento dado en
diversas partes del mundo, que se centran en una nueva filosofía, se llama teosofía. Bueno, parece que hay un libro de Madame Blavatsky, mucho más moderno, por supuesto, pero que también es como esa pieza que muchos bibliófilos, muchos seguidores de libros malditos, como Fernando Báez, como Jesús Callejo, como tantos otros, persiguen. Vamos a preguntarle a Jesús Callejo de qué trata ese libro que está en sus sueños de perseguidor, como los protagonistas de esa novena puerta de Pérez Reverte. Parece que en este libro, Las estancias de Cian, ya digo, un libro inencontrable, pues ella intentó recoger un poco todos los conocimientos habidos y por haber en su época, tanto de cosas del más acá como del más allá. Dicen, y aquí estamos hablando casi de leyendas, que se trataría pues de las historias de otros planetas, de otras civilizaciones intergalácticas, que tendría una antigüedad de cientos de millones de años. La información que ella recogía, evidentemente, estaría escrito en un lenguaje desconocido en la Tierra, en una lengua llamada Senzar, que sería una especie de idioma intergaláctico que, bueno, según Blavatsky, pues resume un poco pues toda la filosofía, no solo de nuestro planeta, sino de otros planetas del sistema solar. Bueno, en definitiva, La doctrina secreta, que sí que es una obra que conocemos de Blavatsky, sería como una especie de inmenso comentario sobre estos manuscritos, sobre las estancias de Cian, que sería pues casi el libro más viejo del mundo si nos atenemos a estas leyendas. Por lo tanto, eso es un libro maldito que sistemáticamente ha sido censurado. Son como el sueño, el desvelo de estos buscadores de misterio en papeles y legajos. Conoceremos hoy varios de ellos. Pero si hay un lugar donde se pueden concentrar todos estos ejemplares de lo extraño, saqueados de un sitio, rapiñados de otro, como decíamos antes, encerrados a cal y canto en algunas catacumbas, ese lugar, esa ciudad, sería sin duda la suma de muchas culturas. Pocas puede haber iguales, y la tenemos aquí a un paso o a un tiro de piedra. Es Toledo. Creo que muchos lo habíais adivinado a la primera. Toledo, donde hubo una escuela de nigromancia, donde estuvo la escuela de traductores, donde se enseñaba cábala, donde se enseñaba simbología, alquimia, esas callejuelas estrechas, ese Toledo donde a veces no llega el turismo organizado. Hay un experto, matemático, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Ruiz de la Puerta, que hemos tenido la fortuna hace apenas unas horas de charlar con él, de estar con él recorriendo Toledo, recorriendo algunos lugares mágicos, y nos hablaba de eso, de cómo bullía aquella ciudad, de cómo se editaban, de cómo se copiaban, de cómo se imprimían los libros malditos. Quizá el mayor centro mundial, en un momento dado de nuestra historia, donde se producían, como digo, salían de las máquinas y de las muñecas y de las plumas, libros misteriosos, libros condenados a la hoguera. Escuchamos a Fernando Ruiz de la Puerta. No, es cierto. Aquí se traducían libros de alquimia árabes, o sea, libros de astrología, libros de medicina, por supuesto, libros de leyes, jurídicos, obras filosóficas de Aristóteles, pero sobre todo libros nigrománticos, es decir, libros sobre el mundo del demonio, al estilo del Necronomicon, como invocarlos y todo ese tipo de cosas. Y esto no es leyenda, esto es historia, o sea que no, y de hecho se han hecho muchos estudios sobre ello, y hay muchos títulos de estos libros. Están en las bibliotecas, está en la biblioteca, en el Escorial, en la Biblioteca Nacional, pero vamos, estos libros existen, y la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca del Arsenal, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o sea, estos libros existen, y además con sus referencias, sus fichas y todo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Historiadores, bibliófilos, matemáticos, profesores de universidad, expertos que tienen en común la búsqueda de estos misterios. Hablamos de Toledo y vamos a ir hacia otros puntos y vamos a descubrir, está ya a llegar, el Necronomicon, ese compendio de cosas extrañas que nadie sabe si existen o si no, y que tantas preguntas motivan. Pero siguen preguntando por eso y por muchas cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo antes he lanzado yo la idea de que nos fuéramos a hacer un programa a la Biblioteca de Alejandría, y muchos oyentes nos piden que, ya que Alejandría les pilla fatal para venirse con nosotros, pues que por qué no lo hacemos mejor en la Biblioteca del Escorial. Pero han sido sorprendente la cantidad de oyentes que nos hacen estas sugerencias, y que no estaría nada mal que nos sigan haciendo, si quieren, sugerencias también al 7640, palabra clave milenio, y la sugerencia, el comentario o lo que nos quieran decir, que sorteamos esos 5 libros de Fernando. Que yo he dicho 3 otra vez, que me equivoco. Como siempre son 3, hoy son 5. Por cierto, Biblioteca del Escorial, vamos a hablar de ella, una de las más mágicas del mundo. Ojalá podamos hacer, como digo yo siempre, también ese programa, porque sería maravilloso, con expertos. ¿Qué pregunta la gente, Katia? Bueno, por ejemplo, Abel nos dice, ¿hay una biblioteca prohibida en Rennes-le-Château?
Que yo sepa, no, ¿no? Había libros que no era muy común que tuviera un sacerdote que bueno, no estuviera ejercitado para ello, como el Rituale Romanum, el libro que se utiliza para hacer exorcismos. Y que estaba allí todavía entre las sotanas y entre los objetos de ese cura misterioso. Además muy subrayado, como si lo hubiera utilizado mucho. Eduardo de Bilbao, y me pregunto si antes de quemar los libros los leían enteros. Parece ser que sí, parece ser que las comisiones como esta del índice de los libros prohibidos aquí en España era tan rigurosa que a veces te señalaba la mano esa acusadora o la estrellita y te ponía por qué, e incluso, Katia, qué partes del libro eran prohibidas y qué partes no. Emilio de Leganés nos hace una sugerencia de otro libro, un libro que recoge citas de muchos de estos libros prohibidos que estamos comentando hoy, Formulario de Alta Magia de Pío, editado por EDAF. Qué gran es la lectura, sea cual sea un libro, nunca te deja mal sabor de boca. Hay que seguir animando a la gente a leer. José Luis desde Sevilla. David de Zaragoza nos dice, el libro El último catón habla de la biblioteca secreta del Vaticano. Muchos oyentes hacen referencia al últmo catón. Un libro de tremendo éxito, además. Sí. Bueno, seguimos porque dice un oyente, ¿existe en realidad el manuscrito de los maniqueos? Lo he leído en un libro titulado La conspiración de los herejes y no sé si creerme lo que cuenta. Bueno, parece que en muchos libros, vamos a descubrir solo parte de algunos, hay 50% de leyenda, de mito, de realidad, y lo que los expertos tienen muy difícil es para separar paja y grano. Vamos a poner nuestro objetivo esta noche, que es el Necronomicon, y un lugar, la Biblioteca del Escorial, para saber cuánto de verdad y de misterio y de fraude, que también lo hay por supuesto como en todo esto, y con qué nos quedamos. Oyentes que nos dicen que no olvidemos que Hitler también quemó muchos libros. También otros oyentes nos dicen, La Divina Comedia de Dante fue un libro prohibido, ahora es un clásico y lo encuentras en cualquier tienda. Cristian, en verano voy de vacaciones a Egipto a visitar esa biblioteca. Si puedo, os mandaré fotos. Ojalá, claro que sí. La esperamos, pero rápidamente además. Iker de Zumaya. Por cierto, milenio3@cadenaser.com, que dicen que pocas veces lo decimos, para cualquier documento gráfico, milenio3@cadenaser.com. Sí, y si no, que nos escriban al apartado 222-28080 de Madrid, a la atención de Milenio 3, y también nos llegan sus cartas. Por ejemplo, para mandarnos un libro maldito. Bueno, vale, pues lo abres tú. ¿Existen libros malditos en las bibliotecas nacionales? Nos lo pregunta Iker de Zumaya. Pues sí, de verdad que sí. En la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid, en los fondos bibliotecarios sí que tienen. Claro, como decía antes Katia, ha habido libros malditos que han sobrevivido a épocas de fuego y ahora ya no son malditos. Un oyente, Sergio Valencia, nos dice que hay una marca de ropa juvenil que se llama Necromicon. Caramba. Juanvi de Valencia, ¿cuál es el libro más completo de la Inquisición? Haremos un programa, lo sabía que teníamos esto, sobre la Inquisición, que se cebó también con la historia de varios libros malditos. Si te parece, Katia, vamos con ello, que sigan preguntándonos porque hay muchísimas peticiones, muchísimos títulos y son ellos los que nos dan siempre ideas. Sí, por ejemplo, nos dicen que hay de los libros de profecías, que también eran vetados, Javi desde Barcelona. Otros oyentes nos dicen, tengo una copia electrónica del Necronomicon que encontré en internet. ¿Será de verdad o no? Es muy raro. Juanjo y Rosa de Madrid. Raro será, pero te aseguro que el Necronomicon no es. Vamos a saber por qué. Parece que todo tiene más que ver con el viejo papel. Preparaos porque el viaje que hicimos ahora es fuerte. Escuchad esta escena, vivir esta escena con nosotros. Es la conversación entre Corso y Balkan, personajes de esa novena puerta. Bibliófilos, compradores, y con otro nombre hablan más o menos de ese mágico, algo parecido al célebre Necronomicon. Escuchad. ¿Dónde lo consiguió? Se lo compré a Telfer. ¿Telfer? Sí, finalmente me lo vendió, el día antes de suicidarse. Muy oportuno. Silentium est aurum. El silencio es oro. Precisamente. ¿Ha oído hablar del Delomelanicon? He oído hablar de él, sí. Es un mito, ¿no? Un libro atribuido a la mano del mismísimo Satán. No es un mito. Ese libro existió. El propio Torquia lo adquirió. Los grabados que ahora admira fueron adaptados por Torquia del Delomelanicon. Forman una especie de jeroglífico infernal. Dicen que correctamente interpretados con la ayuda del texto original y los conocimientos adecuados permitirían convocar al mismísimo príncipe de las tinieblas. Datos. El inmenso laberinto de este título, del que se dan varias referencias buceando entre la ficción y la realidad, nos dicen que fue escrito por una especie de escritor o poeta loco que vivió hacia el 700 a.C., ni más ni menos.
Se llamaba Abdul al-Adred y vivía en lo que hoy conocemos como Yemen. Podía ser un libro de viajes. Para ello vio con sus ojos ruinas en Babilonia y subterráneos secretos en Memphis. Dicen, cuentan, aseguran, discuten, polemizan, que pasó este hombre 10 años solo en el desierto del sur de Arabia, conocido como el espacio vacío. Un espacio que, según siempre la leyenda, está habitado por espíritus malignos o djinns, soldados o monstruos de la muerte. Acosado por una terrible enfermedad que le podría la sangre, vivió en los últimos años en la ciudad de Damasco, y allí recluido, según el biógrafo Ed Kalikan, ya en el siglo XII, han pasado muchísimos años, se afirma que escribe esa terrible obra, compendio de todas las visiones terroríficas que ha tenido en esa especie de tour de force, de prueba de fuego, el Necronomicon. También se cuenta que hacia el año 950 ese Al-Azif fue por vez primera traducido al griego y comenzó a llamarse por ese nombre. El libro de los nombres muertos, Necronomicon. También parece que se tradujo al latín. Algunos hablan de la Biblioteca Nacional de París, otros del Iris Museum. Incluso algunos aseguran que en esa ciudad mágica llamada Toledo se editó una de las copias auténticas, acarreando quizás más leyenda o más realidad, quién sabe. Algunos afirman que estaba hecho con piel de hombres y escrito con sangre. Le debemos toda esta historia, esta paranoia, este truco, quién sabe, a ese genio llamado Howard Phillips Lovecraft, uno de los mitos de la escritura del terror junto con Edgar Allan Poe. Por cierto que Lovecraft, quien aseguraba haberse basado en ese libro antiguo, advertía a sus lectores, y vaya advertencia, decía cerrando su estudio: se dice que la lectura de este libro del Al-Azif acarrea consecuencias terribles. Carmen, ¿verdad? ¿Mentira? Desde luego sabíamos que iba a ser la primera pregunta, porque a veces se han mostrado libros que decían ser sucedáneos o subproductos o traducciones del Necronomicon, dibujos terribles, con esa fuerza terrible que a veces es un dibujo del demonio dibujado en 3 trazos, pero que es terrorífico como de niño, pintado en sangre, con pieles de cabra, con pieles humanas, pero nunca se ha logrado saber si eso realmente tenía un origen real, ¿no? Como muchos otros libros de los que se habla, que contienen hechizos que han sido hechos con la sangre de algunas brujas, de algunos niños que sirvieron para eso, para luego hacer pues algunos maleficios, y que todavía esos supuestos maleficios se siguen utilizando. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de leyenda? Pues eso yo creo que es muy difícil averiguarlo. Lo que sí sabemos es que el Necronomicon no estaba escrito en una lengua normal. Había necesidad de traductores muy especiales, mezclando varias lenguas, haciendo códices o códigos que desde luego se escapaban a cualquier comprensión mundana. Hemos hecho una pequeña encuesta de expertos en libros malditos, perseguidores y conocedores de muchas bibliotecas. Uno de ellos es buen amigo de este programa, periodista, doctor en Ciencias de la Información, Juan Ignacio Cuesta Millán, que además nació en el Escorial y eso imprime carácter y que conoce muy bien la biblioteca. Se dijo que en su día pudo haber uno de esos libros Necronomicon procedente de Toledo en el Escorial. Hay muchos que afirman que es un sonoro fraude. Bueno, como siempre aquí tenemos las dos ideas y vosotros os quedéis con la que queráis. Necronomicon, fraude o verdad, Juan Ignacio Cuesta. Bueno, el Necronomicon es un grimorio, fundamentalmente. Un libro que hace referencia a una humanidad anterior a la que nosotros conocemos, donde existían una serie de mitos, como son los dioses antiguos, los dioses otros, o una serie de deidades como Nyarlathotep, el caos restante, o dios Tulu, Azató, que es un dios que roe la oscuridad de los profundos espacios infinitos, ¿no?
Esta mitología de alguna manera va acompañada con una serie de invocaciones o de preparaciones que permiten acceder a despertar a estos dioses antiguos y a apoderarse, o sea, a aprovecharse de su poder a beneficio nuestro, ¿no? Toda esta cosmogonía de alguna manera es una mezcla, quizá cambiando el nombre, de tradiciones muy antiguas sumerias y acadias, ¿no? Empezaron a descodificarse los textos del que se supone que fue la fuente del Necronomicon. Efectivamente estaba haciendo referencia a una serie de elementos de tipo simbólico que habían sido mantenidos por la tradición sufí. De hecho, el Necronomicon verdaderamente pertenece a una serie de textos transmitidos por la tradición sufí, que posiblemente tienen su origen en las mismas tablas de Asurbanipal, las encontradas en Nínive. Qué curioso el bucle, ¿verdad, Carmen? Volvemos con Juan Ignacio Cuesta a esa biblioteca de Asurbanipal donde empezábamos el programa. ¿Por qué hemos empezado? Nada es casual. Aquella biblioteca, la primera de la humanidad probablemente, ya tenía unos libros malditos, unos libros dictados por alguien negro en cuanto a la oscuridad de su alma, negro en el sentido de lo profundo, como se identificaba con la palabra en aquella época. El lado contrario a la luz. Bueno, pues ahí estaban esas tablillas donde, repito, había la inscripción de que la maldición de los dioses recayera sobre cualquiera que osase penetrar allí, como en las tumbas egipcias. Parece ser, según algunos descubrimientos, según algunos especialistas, que quizá el Necronomicon es una traslación de aquellas primeras tablillas cuneiformes. Imaginadlo, cuando llegaron aquellos ingleses, cuando con las palas retiraban el terreno, y casi como en la película del exorcista aparecían aquellas tablillas con un mensaje que nadie era capaz de descifrar. Sin embargo, Carmen, como en el mundo del misterio y sobre todo en el mundo del periodismo, división de opiniones, ¿no? Y como en los toros. Como debe ser también, porque entre unas fuentes y otras nos podemos quedar con que a lo mejor algún texto existió, pero el que nos ha llegado hasta nuestros días y del que muchos oyentes hablan, que tienen incluso entre sus manos, yo creo que no tiene nada que ver con el Necronomicon original. Si es que existió. Si es que existió alguna vez. Bueno, pues escúchame atentamente, y todos los amigos, por supuesto, líneas abiertas, 7640, los 5 libros, no 3, como digo yo todo el rato, de Fernando Báez. Escuchad, porque es rotundo, contradice en parte, y eso que son amigos y se conocen, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo. Sí, no hay duda. Sabes que es un libro que se atribuye a Lovecraft, pero bueno, no a Lovecraft como autor, sino que él lo cita dentro de sus obras, hablando de que procedía, pues lo que era un árabe loco, que es el que recopiló toda esta información, que en el fondo es un grimorio de fórmulas, casi algunas de ellas satánicas, para hacer cosas imposibles, cosas inverosímiles. Y desde luego circuló por muchísimos lugares el rumor de la existencia de este libro del Necronomicon. De hecho, hay versiones literarias, hay libros. Yo tengo un libro titulado El Necronomicon, pero en la historia, en el origen del Necronomicon, hay más dudas, hay más sombras que luces, hasta el punto que hasta donde yo he podido llegar, la investigación que yo he podido hacer con personas que he consultado, que conocen muy bien todo este tipo de tratados supuestamente de magias, en ninguna parte aparece ninguna referencia sobre la historicidad de este libro del Necronomicon. 2 y 44 minutos, 45 exactamente ahora, en el reloj de la cadena SER, 13,4 grados en la Gran Vía, estudio en penumbra, todos juntos viajando al espacio del pasado y aprendiendo de los que de verdad saben, aprendiendo de una historia que nunca se nos cuenta y que a veces puede, quién sabe, tener las auténticas claves. Cuyas patas serán las de cabra, con las que se identifica casi siempre al demonio. Y es que ciudades como Toledo hay bien pocas. ¿Estuvo el Necronomicon alguna vez en Toledo? Nos responde el matemático y erudito Fernando Ruiz. La historia de si existió en Toledo, digamos, si se tradujo en Toledo. Bueno, hay un autor, investigador, Rafael Llopis, que en un libro suyo de los años 80, que se llama El novísimo Algacife, él hace una referencia a la traducción al Algacife, el Necronomicon, que dice que se tradujo en León al romance castellano con el título del libro de los que dicen los espíritus del desierto, y en Toledo se tradujo al latín con el nombre de Necronomicon. Una pista curiosa. Luego hay más pistas respecto a la posibilidad de la existencia del Necronomicon, en la cual se dice que en el año 1228 un tal Olaus Bormius
hizo una traducción del Necronomicon al latín también, que una fue impresa en dos ocasiones, una en el siglo XV en letras negras y la otra en el siglo XVII. Se dice también que el Papa Gregorio IX en 1232 prohibió la traducción que se había hecho en latín y hizo retirarla. Y es que hasta en los grandes personajes hubo libros parecidos de sabiduría extraña como el Necronomicon. Parecidos, digo, porque no solo es único el Necronomicon. Hasta Nostradamus parece que tuvo influencia de uno de estos libros de la Ars Mágica, ¿no? Michel de Notre Dame, el profeta más importante de la Baja Edad Media y que ha llegado hasta nuestros días. Sus profecías, además de ser médico, se interesó por las ciencias ocultas que practicaba en un hotel de Soissons. Al parecer, en la abadía de Orval le fue mostrado un libro antiguo en el que se basó, parece ser, para escribir sus obras. Este manuscrito había sido donado por la madre de Godofredo de Bouillon y parece ser que se trataba de una obra cabalística árabe. Su libro, Las Profecías, dicen que está basado en varias de las obras que se encontraban en la abadía de Orval. Allí se copiaban obras proféticas y sobre todo de temática mágica. O sea que todo de nuevo, Nostradamus le dan este libro árabe antiquísimo, todo nos lleva hacia esa zona del mundo donde surge, dicen, algunas de las primeras culturas de la humanidad, avanzadas. Bueno, parece que el punto sobre el mapa tiene que estar allí. Por cierto, Carmen, ¿sabes lo que son los martillos de brujas? Pues no. Pues nos explica la historiadora Marri Bueno. Tienen mucha más importancia, más que los que escribieron las propias brujas y los propios hechiceros, que en realidad no escribieron prácticamente nada. Los textos que escribieron los inquisidores encargados de perseguirlos, porque en sus escritos se dedican a relatar una serie de prácticas, una serie de conjuros, de hechicerías que de otra manera no habrían llegado hasta nosotros. Entonces, en este sentido son muy importantes los martillos de brujas que has mencionado anteriormente. Se llaman así porque el primero, escrito en Alemania en 1486, el famosísimo Malleus Maleficarum, cuya tradición quiere decir esa martillo de brujas, para golpear a todas aquellas personas que hacen pactos demoníacos, pues era una verdadera enciclopedia de la brujería. En ella se exponía, pues cómo se caracterizaban las brujas, cuáles eran los procesos y los métodos para extraer de ellas toda la información necesaria por parte de los inquisidores. Y luego tenemos los tratados demonológicos propiamente dichos, que son aquellos que escribieron diversos frailes y sacerdotes y que se denominan sobre todo libros de conjuros. ¿Y dónde estarán esos libros hoy? ¿En qué lugares en concreto? Hay uno que también marcan todos los especialistas, Carmen, la Biblioteca del Escorial, porque hubo varias, algunas se quemaron, otras se llamaban el infierno, las llamaban estancias del infierno, para definir al tipo de libros que había allí. Como he dicho antes, Juan Ignacio Cuesta Millán nació en el Escorial, la conoce muy bien y nos desvela un pequeño secreto. Existen algunos manuscritos que están en la Biblioteca del Escorial que aún permanecen indescifrados en lenguas árabes muy arcaicas, que con una serie de gráficos se supone que son de alquimia o posiblemente de medicina árabe. Aún están indescifrados, pero es que tampoco te los dejan tocar, porque están en un estado tal que ya hay ciertas reticencias para permitir que los investigadores puedan estudiar. Pero sí, por lo menos yo reconozco 10 tomos. Y es que solo con los ojos cerrados uno puede ir al Escorial, lugar de poder, y no darse cuenta de que la magia tuvo mucho que ver en su arquitectura, en su disposición, en los libros, por supuesto, en los elementos ornamentales. Tuvo mucha culpa un personaje del que hablaremos en profundidad, Benito Arias Montano, consejero de Felipe II e introducido en todo lo que era el esoterismo de la época. Le contagió esa pasión por lo oculto. Y, por supuesto, el monarca le encargó, bibliófilo como pocos, la misión maravillosa de buscar esos libros condenados y tenerlos a buen recaudo y aprender de ellos. Escuchamos a Jesús Callejo. Y él se encargó de recoger todos aquellos libros de magia, de ciencias ocultas, que previamente le había dado la orden Felipe II. Bueno, pues en la Biblioteca del Escorial, que realmente son 2 bibliotecas, en una de ellas se verá que aquellos libros, y esa es una teoría bastante sugestiva, y que puede ser verdad, aquellos libros
molestos para la opinión pública, molestos sobre todo para la Inquisición, que no querían que fueran conocidos, no se ponían por el lomo, sino que se ponían por la parte contraria del libro, de tal manera que si tú vas a la biblioteca del Escorial verás que hay muchos libros donde no puedes ver el título de la obra, sino que solo ves pues lo que sería, digo, el canto de la obra, solo serían las páginas, sin poder descifrar nunca ni qué autor ni qué obra es. Bueno, pues eso es lo que dice la leyenda negra, que son las obras prohibidas, aquellas obras que no quiso Arias Montano que se destruyeran y que la única forma de preservarlas era ocultarlas. ¿Qué esconderá esa biblioteca? ¿Podremos saberlo algún día? ¿Qué dependencias todavía quedan secretas? ¿Qué se aprendió de ellas? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, en la alquimia, en la búsqueda de la piedra filosofal, en la búsqueda del elixir de la eterna juventud? Temas maravillosos. Marrey, una de las máximas especialistas, decíamos historiadora, autora de ese tratado, dicen único en España, Alquimia, nos habla de ese nombre que yo le ponía antes, algunas dependencias, el infierno, como nombre para una biblioteca. En la cual se ocultaron muchos de estos textos, puesto que ya sabemos todos que Felipe II era un monarca muy interesado por todo lo que es el ocultismo y la magia, ¿no? Pese a su fama que tuvo de rey prudente, de rey, bueno, pues muy importante, muy interesado con la religión cristiana, él era un gran ocultista, le interesaban todos estos aspectos. Y entonces se encargó de reunir en su biblioteca escurialense todo tipo de textos vinculados con la magia, con la alquimia, con la superstición. Y se guardaban en una zona muy especial de la biblioteca, a imagen y semejanza de las bibliotecas monásticas, que era lo que se llamaba el infierno. Se llamaba de esta manera porque se escondían en ellos los libros que eran prohibidos. Bueno, Katia, pues hoy hemos aprendido un poco, ¿no? De libros, menudo mundo. Un montón de cosas, un montón. Vamos con los ganadores primero, si te parece. Los ganadores, sí. Por ejemplo, Rosa de Talavera. ¿Pero por qué no venís a la biblioteca del Alcázar de Toledo y hacéis el programa desde aquí? Bueno, pues si nos dejan, si es lo de siempre. Luis de Zamora. Ya está bien de culpar siempre a la Iglesia, basta ya. Lola... No, cuidado, hemos hablado de muchas otras culturas, Katia, muchas otras que también han quemado libros de otros, ya no solo la Iglesia. Lola Alvear, de Murcia. ¿Cómo puedo conseguir un permiso para acceder a los archivos de las bibliotecas si no soy investigadora profesional, pero sí tengo ganas de aprender más? Bueno, yo creo que se puede solicitar con los trabajos, si está en la facultad o en otro trabajo, llevando los impresos sellados, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, que es un lugar maravilloso para conseguir... Justo porque a lo mejor una señora que es ama de casa o que se dedica a otra cosa, pues también quiere investigar. Se puede hacer, haciendo un plan de trabajo se puede hacer. Libros, sí. Y lo recomendamos, Katia, el carnet de investigador. Asier de las Arenas de Bilbao nos dice: no me decepciona nunca el programa. ¿Y por qué no un programa desde nuestra biblioteca, desde aquí? Desde vuestra biblioteca. También tiene que ser apasionante, ¿no? Yo me apunto. Hay cosas como esta, el índice de libros prohibidos, que lo tenemos ahí en un rincón y a veces da miedo hasta mirarlo. Pero... También hay una biblioteca del infierno, todo dedicado al diablo. A mí me dio un poco de miedo eso. Esa balda es tuya, Esa balda es tuya. Irene de Robledo de Chabela: tenemos una vida demasiado corta para la cantidad de libros que deberíamos leer. Me obsesiona esta idea. ¿El juez Garzón podría llevar a los tribunales a la Inquisición? Es curioso porque, como he dicho yo antes, Katia, es un tema que nos piden mucho, la Inquisición, sus misterios, su fábula, su leyenda, porque yo creo que a estas alturas nadie se puede creer la historia, no hay ni blanco ni negro, todo fue ni tanto ni tampoco, y hay muchas áreas que desde luego desconocemos, pero lo que sí es cierto es que es muy bonita reflexión, qué corta es la vida. No sé si lo decía Menéndez Pelayo, qué pena morirse cuando me queda tanto que leer. Y preguntas de todo tipo, ¿verdad, Sí, Katia? preguntas de todo tipo. Por ejemplo, Abel nos dice: ¿existió realmente el libro que cita Eco en El nombre de la rosa? Existieron varios libros, cita varios, lo que pasa es que también hay mucha leyenda urbana en torno a él. Dani de Toledo tiene una obsesión, no sabe cuál es el barrio de las brujas y quiere que se lo contéis. Bueno, que nos lo cuente mejor Fernando de la Puerta en un próximo programa. ¿Sabes la idea, Katia? Recorrer el Toledo mágico, casi estando allí con ellos, y que nos vayan explicando desde luego una ciudad donde quedó grabado el misterio y las diversas culturas de los hombres. A ver si lo hacemos. Para que veas cómo son los oyentes, Martín me dice ya para terminar un dicho hindú: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que perdona, quemado un corazón que llora. O aquella otra frase célebre, no sé quién la dijo realmente, pero esa de que el libro es un amigo que jamás te falla. No sé qué pensarían aquella comisión de exploradores ingleses del British Museum que llegaron a la terrible ciudad devastada de Nínive y encontraron aquellas tablillas que ya decían que había libros que no eran del dominio público. Libros que quizá tienen las claves del misterio, libros que quizá pueden enseñarnos cosas que se sabían en la antigüedad o sabían siempre unos pocos y que quizá explicaban lo inexplicable.
este mundo tan complejo que a veces se nos escapa. Como siempre, este equipo de periodistas solo quiso aprender con vosotros y demostrar una única evidencia, que nos queda mucho por conocer. Os dejamos con los servicios informativos de esta cadena y con Mara Torres. Un abrazo. Pues quien sí está ahí es Santiago Camacho. Como es lógico, sé que sois muchísimos los conspiradores que os emocionéis con sus historias, nosotros también, por supuesto. Hemos recibido muchas cartas porque en un par de semanas Santiago, que estaba con sus cosas, pues claro, no nos traía nuevas historias y nos reíamos amablemente con vosotros con esos mails que nos enviabais, porque decíais, ya estáis conspirando contra Santiago, ya no está en su sección porque se mete con los grandes poderes. No, Santiago sigue en el equipo y en primera línea. Nos habéis escrito muchas veces hablando de la cara de Marte, ¿verdad? Esa sonda Viking que de repente en el planeta rojo describe algo como ruinas. Y el tema de las ruinas en Marte, ruinas en la Luna, todo tipo de cosas, se ha hablado mucho de ellas. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? ¿Qué hay de conspiración? ¿Qué hay de añadidura humana? ¿Lo descubrimos con Santiago Camacho? Vamos allá. Ya hemos explicado en este programa, en más de una ocasión, las teorías que existen respecto a que la conquista de la Luna fue un simple fraude. Sin embargo, existe otro foco de desconfianza hacia la NASA aún más fascinante, la de quienes opinan que la agencia lleva años ocultando las pruebas de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Estas teorías experimentaron un renovado impulso en el verano de 1996, cuando se anunció por parte de la agencia el descubrimiento en la Antártida de un meteorito que contenía microbios fósiles, un meteorito procedente de Marte. A partir de aquel entonces se hizo popular en el mundo la figura de Richard Hoagland, un divulgador científico que trabajó para la CBS durante el proyecto Apolo y que afirma, ni más ni menos, que existen restos arqueológicos tanto en la Luna como en Marte. A mediados de los 80, Hoagland, junto con un equipo de técnicos y expertos, investigó en profundidad la llamada cara de Marte, una gigantesca estructura pétrea asombrosamente similar a un rostro humano que descansa sobre la superficie del planeta rojo. Llegaron a la conclusión de que era artificial. Pero la cara de Marte ya había subido a los altares de la conspiración en 1976, al ser fotografiada por primera vez en la 35ª órbita del Viking 1. Descubierta por los analistas de imagen Vincent Di Pietro y Gregory Molenar, su principal defensor ha sido realmente Hoagland, quien es conocido ya desde hace tiempo con el sobrenombre de El Hombre de la Cara. En su libro sobre las ruinas de Marte, no solo habla de la famosa cara, sino de todo un conjunto de restos arqueológicos, pirámides incluidas, capaz de hacer palidecer las glorias del antiguo Egipto. A su alrededor, Hoagland ha creado también una verdadera industria del merchandising, con gorras con la cara de Marte, tazas de café con la cara de Marte, pegatinas, esculturas, pósters y una de las páginas web más vistas de Internet. Pero Marte no sería el único lugar donde la NASA habría ocultado la presencia extraterrestre. Desde 1969 se ha especulado con la posibilidad de que el pequeño paso que Neil Armstrong dio en la Luna fuera presenciado por testigos no invitados procedentes de otros planetas. La historia de los avistamientos ovni protagonizados por astronautas es larga y algo ha ido saliendo a la luz a pesar del secretismo de la NASA. ¿Quién sabe? Es posible que algún día se nos revele el porqué de tanto secreto y descubrimos cosas que hoy día ni siquiera podemos sospechar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracín. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Estamos de aniversario, aunque ya se ha pasado. Empezamos un 1 de junio, un 1 de junio del 2002. Hoy estamos a día 2, ni más ni menos. Y además de el nacimiento de Milenio 3, siendo un poco así presumidos, en broma por supuesto, pasaron muchas más cosas en este gran disco duro, que es la historia del hombre. Tal día como hoy, en 1605, aparece la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Unos años más tarde, en 1875, el logopeda escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. 1908, una real orden prohíbe la actuación de las mujeres en la lidia de toros. Hoy hemos hablado de toros, Iker. Era de rigor ponerlo. 1909, primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Lo realizó el aviador francés Louis Blériot, con 2 personas a bordo. Ya en 1957, más de 2.000 científicos de todo el mundo, encabezados por el físico y premio Nobel estadounidense Linus Pauling, piden la suspensión de las pruebas con armas atómicas. Desde luego que no lo consiguieron, eso de limitar las armas atómicas. Pasaron más cosas en 1966, Carmen. La sonda lunar Surveyor 1 de Estados Unidos aluniza después de un vuelo de 3 días. En 1967, el periódico Informaciones publica que en San José de Valderas, cerca del restaurante La Ponderosa, más de 20 personas afirmaron haber visto una bola de fuego que recorrió varias veces la zona, volando muy bajo y que acabó posándose a unos 50 metros de ellos, usando una especie de patas de trípode. En el suelo quedaron unas huellas y una zona bastante grande del suelo, como si hubiera sido sometida a una gran temperatura. 1973. El Lute es detenido en el barrio de Juan 23, en Sevilla, con su hermano, el Toto. Y ya en 1989, biólogos italianos encuentran un nuevo y sencillo mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio. Un sinfín de cosas, un 2 de junio, entre ellas una historia apasionante, año 67, el ovni de San José de Valderas, aquí al ladito, cuando esa zona de Madrid era pues campo casi desolado, en los castillos del Marqués de Valderas. Os preguntéis mucho por esa historia de Humo y los ovnis de Alcorcón y de Aluche. Lo contaremos con todos los documentos. Pero si ahora, si os parece, si os viene bien el plan, a estas horas de la madrugada, cogemos la mochila, cogemos la cámara del alma y el micrófono que recoge los sentimientos y vemos eso que es transcurrir la vida y el misterio, en definitiva la radio, Milenio 3. Carlos Barroso se ha marchado a Haití, ni más ni menos, y nos va a contar cosas. Agarraos bien, si estáis en la cama, como sé que muchos lo hacéis, subiros la sábana hasta la barbilla, porque vamos a hablar del país de los muertos vivientes. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Haití se encuentra en la parte occidental de la isla española, el lugar descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En 1697 España cedió a Francia ese territorio formado por cadenas montañosas y llanuras en el centro, que se abren hacia el mar protegidas de los vientos alisios por numerosas elevaciones. El café es su principal producto de exportación. El territorio está fuertemente desforestado y la erosión es uno de los grandes problemas que amenazan el terreno. Con una población mayoritariamente rural y con pocos recursos energéticos, la madera es una de las principales fuentes de calor, lo que provoca un aumento de la tala de árboles. La mayor parte de la población, más del 90%, desciende de africanos. Pero Haití es un país donde lo oficial no casa mucho con lo que la población lleva a la práctica. 2 asuntos pueden servir como ejemplos. El idioma oficial es el francés, pero la mayoría habla el creol, una lengua que mezcla el inglés, el español y el francés antiguo con elementos africanos. La religión oficial es el catolicismo, pero la práctica del vudú está muy extendida.
Es este uno de los aspectos más oscuros que perviven en un país que hace relativamente poco tiempo, en 1995, accedió a un sistema democrático después de haber vivido dictaduras y golpes militares. El vudú evoca en Haití un mundo de misterios y rituales en los que se mezcla de manera siniestra la creencia cristiana con antiguas prácticas africanas. Un mundo en el que la magia negra, los cánticos, los bailes y el sonido de los tambores se mezclan en una interminable muestra de irracionalidad. Los Hungan, o brujos que dominan las técnicas del vudú, son los encargados de planificar los rituales. Ellos ofrecen sacrificios de animales, fabrican las muñecas de trapo en las que se clavan alfileres para provocar el dolor a la persona que representan, y dominan las técnicas de zombificación, con las que controlan totalmente la voluntad de las personas sometidas. Esto se consigue gracias a un compuesto llamado polvo zombie, elaborado a base de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y una toxina que se encuentra en el pez globo, un veneno muy potente que genera este animal en los ovarios de las hembras. Solo con inhalar este polvo se pasa de la vida a la muerte y después de la muerte a la vida de forma progresiva. La zombificación, algo insólito e inexplicable para la ciencia, es un hecho todavía hoy en el país. Bien, es verdad que antaño la existencia de los muertos en vida estaba más extendida, pero los casos constatados son relativamente recientes. En 1962, Clarivius Narcís comenzó a sentirse mal de manera inexplicable. En el hospital, sin apenas poder respirar, sus constantes vitales fueron apagándose poco a poco. Clarivius pudo oír cómo los médicos daban el pésame a su hermana que le acompañaba, cómo le cubrían con una sábana, cómo le introducían en el ataúd mientras sus familiares lloraban, y sobre todo, cómo la tierra caía sobre la tapa de su ataúd. Clarivius Narcís ya no pudo oír más nada hasta que se descubrió de pie, junto a su tumba, en un estado parecido al trance. Mientras dos hombres volvían a llenar su tumba de tierra, otro le ataba las manos y le conducía a una granja, donde pasó a formar parte de los esclavos que trabajaban en ese lugar. Así permaneció durante 2 años, hasta que su amo dejó de administrarle narcóticos, lo que le hizo regresar a la realidad junto con todos los demás zombies. Historias como esta se repiten en Haití de manera casi incesante. Cuenta una leyenda que un brujo lanzó una maldición contra una joven que le rechazó. Al poco tiempo la muchacha murió. Para introducirla en el ataúd demasiado pequeño para ella, tuvieron que doblarle el cuello. Uno de los asistentes a su funeral le provocó una pequeña quemadura en el pie. Al poco tiempo, la joven fue vista acompañando al Hungan que la maldijo. Años más tarde, la chica apareció en su casa, explicando que el brujo se había arrepentido y había liberado a todos sus zombies. En Haití no es difícil encontrarse tumbas abiertas en los cementerios y ataúdes reventados por doquier. Aún hoy, los haitianos tratan de asegurarse de que sus familiares fallecidos no serán convertidos en zombies. Se endeudan para comprar lápidas muy pesadas, entierran los cadáveres en los patios de sus casas, rematan los cuerpos para asegurarse de que están realmente muertos, o velan las tumbas durante varios días, seguidos hasta convencerse de que el cuerpo ya está descompuesto. Cualquier cosa para evitar que sus personas más cercanas acaben convirtiéndose en máquinas de carne y hueso a las órdenes de un brujo del vudú. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:41 de esta madrugada imborrable e irrepetible del 2 de junio del 2003. ¿Estáis ahí todos? Todos los amigos, los cientos de miles de amigos de esta familia de Milenio 3. Casi hay veces que hasta uno se lo piensa, ¿verdad? ¿Cómo nos ha puesto el cuerpo don Carlos Barroso? Tengo aquí a Carmen y a don Antonio Bravo en la nave del misterio y los dos están pálidos. Yo creo que también. Pero ahora, si os parece, para, como siempre, cambiar el rumbo, como una montaña rusa de las palabras
y del sentimiento, nos vamos a algo más pacífico, a sentarnos en el sillón de la imaginación y a abrir las puertas de nuestra gran, entrañable y vieja biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Yo tengo en mis manos, sabéis que siempre os recomendamos dos libros, uno que se puede encontrar, que es novedad o que es fácil todavía de adquirir en las librerías, ahora que es tiempo de Feria del Libro, ahora que los próximos 2 fines de semana tenemos una cita con todos vosotros en la Feria del Libro de Madrid, ya lo sabéis, pues yo tengo un libro interesante, me lo estoy leyendo ahora mismo. Lo compré por un título que creo que puede dar para un programa y para 2. Minorías malditas. Autor Javier García Egocheaga. Editorial Tikal. El subtítulo: La historia desconocida de otros pueblos de España. Y es que seguro que muchos sí. Incluso seguro que muchos de los que ahora nos escucháis estéis en zonas muy cercanas a donde vivieron, por ejemplo, los agotes, los vaqueiros de Alzada. O quién no se acuerda, ahora ya han pasado un poco casi de moda, desgraciada moda para ellos, porque eran carne de páginas de sucesos, los quinquis, los quincalleros. ¿Qué fue de los pasiegos que decían que vivían como en otra remota era en el magnífico Valle del Pas de Cantabria? Los enigmas de los maragatos, culturas dentro de culturas que fueron apartadas, ignoradas, temidas, microsociedades al margen, como podrían ser, por ejemplo, aunque aquí en este libro no se incluye, un día haremos un especial, ojalá desde allí, los urdanos, los habitantes del bello y terrible a la vez paraíso maldito de las Urdes. Agotes, margatos, vaqueiros de Alzada, no se incluye aquí, pero también existen los brañeros de Logrosán, pueblos malditos. Ya lo sabéis, un interesantísimo estudio. Hacen falta cosas como esta. Hacía por lo menos 25 años desde que publicara Juan García Tienza Pueblos Malditos Españoles, que no tenemos una biografía de esas otras razas y culturas que conviven con nosotros y de las que apenas quedan recuerdos de algunas de ellas. Pero los hay en las piedras y en los caminos. Si queréis, si os apetece, os planteo pronto un programa, quizá en verano, en un nuevo horario, quién sabe. Pueblos Malditos de España. Apetecible, ¿verdad? Es la recomendación, Minorías Malditas, Javier García Egocheaga. ¿Y tú, Carmen, qué tienes? Veo una portada espectacular de la Editorial Planeta, por ahí. Pues si antes nos ha puesto los pelos de punta Carlos Barroso, yo creo que el libro que traemos hoy también es un caso para ponerlos. Los demonios de Ludun. El autor Aldous Huxley, la Editorial Planeta, y fue publicado en el año 1980. En alguna librería de viejo todavía queda algún ejemplar de Los demonios de Ludun. En este libro el autor habla sobre un supuesto caso de posesión demoníaca acaecido en el año 1631 en la aldea francesa de Ludun. Allí, según dice Huxley, las monjas de un convento de Ursulinas aseguraban estar poseídas por demonios que les engendraban espantosos impulsos hacia el párroco local, hombre culto y hermoso, adorado por las mujeres de la aldea y detestado por sus maridos. Las religiosas aseguraban que toda la culpa la tenía el sacerdote, Urbain Grandier. Este, tras pasar por muchos interrogatorios, fue acusado de hechicería, juzgado, torturado y al final Iker fue quemado vivo en la hoguera. ¿El propio sacerdote? El propio sacerdote. Se creían que... Caramba. Por unas historias amorosas que había también entre sacerdotes y religiosas, pues al final montaron todo este espectáculo porque era así y no era una posesión demoníaca, vamos. Yo, por lo que he podido investigar, se trataba más de histéricas que de otra cosa. De este caso se han hecho además una ópera que lleva el mismo título que el libro, 2 películas tituladas Madre Juana de los Ángeles y los Diablos. En definitiva, hay que era una obra en la que se mezcla la brujería, la demonología, la superstición y la mística del siglo XVII. Pues hoy, a pesar de que un libro sea nuevo y otro sea viejo, ambos viajan a el ancestro, lo atávico, lo antiguo. Uno, Carmen, Los demonios de Ludum, Editorial Planeta. Autor Aldous Huxley. Aldous Huxley. Y Javier García Egocheaga, Tikal, Minorías Malditas, la historia desconocida de los otros pueblos de España. Yo creo que hemos tenido casi de todo. Hemos empezado con toros, hemos seguido con una historia apasionante relativa a Marte, nos hemos marchado ni más ni menos que a Haití. ¿Qué os parece si conectamos todos los teletipos, si esta nave del misterio se convierte en una central de información
y os damos todas las notas importantes que en torno al mundo desconocido ha ocurrido en todo el planeta. ¿Tenemos preparados ya los corresponsales? Sí, vamos allá, el informativo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y es que hay noticias, bueno, interesantísimas, incluso a nivel histórico. Hablábamos hace un tiempo, Carmen, de los restos de Cristóbal Colón, ni más ni menos. Ahora se añade al misterio los restos de su hijo Hernando. Muy poco se sabe, es increíble, del descubridor de América, de ese hombre que en un principio creía haber descubierto la India, y algunos estudiosos sostienen incluso que murió creyendo que había descubierto la India, no América. Bueno, ¿qué pasa con los restos de Cristóbal Colón, atentos todos, y de su hijo Hernando, Carmen? Especialistas del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada exhumarán hoy los restos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando Colón, que se encuentran en la Catedral de Sevilla, para aclarar su autenticidad. El director de la investigación, el profesor José Antonio Lorente, dice que tras una primera identificación mediante el análisis genético del ADN de los huesos de Colón y su comparación con los de su hermano, su hijo o de otros parientes, se procederá a la investigación secundaria, que podría confirmar la hipótesis de que el descubridor era hijo del príncipe de Viana. Por su parte, el historiador Marcial Castro afirmó que esta prueba servirá para demostrar si el almirante está enterrado en Sevilla o, por el contrario, en el Faro de la República Dominicana, donde hay otra tumba en la que se dice que está enterrado el navegante. Y es que el enigma de Colón, bueno, daría, yo siempre sabéis que es mi eterna cantinela, para otro programa. Llevamos casi 100 programas, creo que este es el 91, y no hacen más que surgir temas. Es maravilloso, el enigma de Colón. Yo os propongo, si os parece, otra propuesta, ¿vale? A todos vosotros. Antes de Colón, dicen que, por ejemplo, un vikingo terrible, Erik el Rojo, fue el primero en llegar de Groenlandia a América, el primero en pisar esa terra incógnita. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Os propongo ese programa, ¿lo aceptamos? Vamos allá. Pero hay noticias, y noticias bien contrastadas, con corresponsales de la cadena SER desde el lugar de los hechos, como va a ocurrir ahora, que nos dejan un poco consternados, ¿no? A veces la realidad supera cualquier ficción. En Argentina, escuchad bien, afirman haber captado señales no del espacio, Carmen, sino del interior de la Tierra. Los científicos argentinos aseguran haber captado señales radioactivas y niveles de electricidad provenientes de la profundidad de la Tierra, en una zona de la precordillera de los Andes, donde frecuentemente se producen avistamientos de objetos volantes no identificados. Nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Argentina, Isabel Cuevas. Dos científicos argentinos han captado señales electromagnéticas que emanan de la profundidad de la Tierra en una zona de la precordillera de los Andes, donde testigos dicen haber filmado ovnis introduciéndose en las montañas. Omar Gese y Jorge Milstein consideran que las microondas registradas a cerca de 3.000 metros de altura, cerca del Nevado de Cachi, en el noroeste argentino, no son originadas por causas naturales, sino por tecnología que escapa al conocimiento humano. Gese ha indicado que una de las hipótesis es que en esa zona haya una boca de entrada de aeronaves a una suerte de ciudadela intraterrena, a la cual también se puede acceder desde otros países andinos como Perú y Ecuador. Más allá de la parte turística, y que ya se ha transformado en un lugar donde mucha gente quiere ir a ver lucecitas y demás, el fenómeno está presente en el lugar desde hace miles de años. Eso está registrado en petroglifos en la zona, en leyendas. Las imágenes recogidas en las filmaciones muestran aeronaves de enorme tamaño que se trasladan a gran velocidad y se dividen en varios aparatos que luego vuelven a unirse. Estos objetos voladores penetran en un área montañosa rica en minerales. Los dos expertos piensan seguir midiendo las ondas electromagnéticas que allí se registran con instrumentos más precisos. Y ahora vamos al epicentro del milagro, un tema en el que tú, Carmen, iba a decir es experta, pero a nosotros los periodistas de Milenio 3, que somos solo eso, periodistas, no nos gusta llamarnos expertos de nada. Somos investigadores, contadores de cosas para que vosotros sepáis más. Pero es que es uno de tus temas preferidos. Hace menos de un mes hicimos un especial sobre misterios de la Iglesia y parece que hay un nuevo misterio de la Iglesia, en esta ocasión en Chile, porque carabineros de ese país han notificado, ni más ni menos que al Vaticano, el presunto milagro.
por la intercesión de un sacerdote. Una especie de amalgama extraña que nos parece de otro tiempo y que ha pasado ahora mismo, Carmen. El director general de Carabineros de Chile, Alberto Cienfuegos, viajará hasta el Vaticano para dar conocimiento de un presunto milagro que ha salvado a uno de sus agentes. El sargento Luis Pezo Matamala, mientras estaba de servicio, fue alcanzado por una bala que se alojó en su cráneo. Tras ser trasladado al hospital, los médicos aseguraron que sufría daños cerebrales irreversibles y mortales de necesidad. Pero el padre Lorenzo Torres decidió encomendar al policía a un sacerdote italiano, a Nicola Donofrio, al que se le atribuyen numerosos milagros. A los pocos días el sargento se recobró por completo de sus heridas y ya ha sido dado de alta. Y es que uno nunca deja de sorprenderse. Esta maravillosa y mágica, a veces trágica también vida. Yo hace poco, Carmen, leía un libro de un gran periodista que ya no está, uno de esos grandes reporteros del diario Pueblo, era Felipe Navarro Yale, que hablaba de qué bonito es cada día salir ahí fuera a contar lo que hace nuestro hermano, el hombre. Y es que el hombre, nuestro hermano, tiene la capacidad de hacer lo peor y lo mejor. Por ejemplo, de agruparse en una asociación arqueológica y hacer descubrimientos apasionantes como los que ha ocurrido ahora mismo en Barcelona, que han hallado restos de una gigantesca batalla que permanecía ahí en el subsuelo, ¿verdad, Carmen? Arqueólogos del Museo de Mataró han encontrado en la cueva dos Ríos más de 25.000 huesos humanos que pertenecen a guerreros muertos en una batalla prehistórica. Todos los detalles nos los trae la corresponsal de la cadena SER en Barcelona, Cristina Crespo. Los arqueólogos del Museo de Mataró en Barcelona han hecho público ahora el informe sobre el descubrimiento de 25.000 huesos de hombres de la prehistoria, un descubrimiento que se hizo en 1995 gracias a unas obras de construcción. Los huesos pertenecen a cerca de 200 individuos del tercer milenio antes de Cristo que, según las investigaciones llevadas a cabo por los expertos, habrían muerto en una importante batalla. Entre los restos hay tantos de hombres como de mujeres y junto a ellos se han encontrado hasta 80 puntas de flecha de sílex que se lanzaban con arco. El director del Museo de Mataró, Carles Marzada, explica así el descubrimiento. La troballa en aquel momento que la va a hacer El descubrimiento que en este momento hizo personal del museo fue una cueva donde, al iniciarse la excavación, apareció una cueva sepulcral. Tuvimos la suerte que pocos años después de construirse, se hundió la entrada y eso preservó el interior. Se encontraron solo 11 metros cuadrados los restos de cerca de 200 individuos procedentes de una batalla en el pueblo que hoy se conoce como Dos Rius. D'una batalla que va haver en aquella època en el poble que avui té el nom de Dos Rius. Los restos encontrados han permitido saber que se trataba de una comunidad que residía en Dos Rius, a unos 10 kilómetros en el interior, en el verano y que en invierno viajaba hasta la costa. Lo que no se ha podido determinar es qué pudo provocar una batalla tan importante como para que murieran cerca de 200 individuos. Enigmas, como decimos, del hombre. Ese hombre que, como decimos también, se comporta de las formas más diversas. Fíjate, Carmen, 13 miembros de una secta arrestados en China y por una causa que me parece terrible y desagradable. 13 miembros de la secta de inspiración cristiana Mentui fueron arrestados en la provincia de China de Hunan por proselitismo, por aprovecharse de la epidemia de neumonía atípica. Terrible, Iker. Al parecer, los líderes hacían creer a sus adeptos que solo los seguidores de su movimiento se salvarían de contraer la enfermedad. Menuda forma de utilizar, como siempre han hecho las sectas, o muchas de ellas, ¿no? No hay que culpar a todas, pero como han hecho la inmensa mayoría de ellas, de cualquier sentido y religión, aprovecharse de los miedos, de los terrores, sobre todo de la ignorancia. Solo hay una forma de luchar contra las sectas y contra la ignorancia, que es intentar entre todos, pues, saber un poco más. Y ahora, si os parece, vamos ya con los mails, lo que nos habéis enviado durante todos estos últimos días a milenio3@cadenaser.com. Carmen, tienes ahí un buen fajo de papeles, cada uno de ellos con una pregunta, con una historia, con una crítica a veces. Antes de nada, si te parece, por si acaso, porque hemos seguido recibiendo hasta ahora mails de gente que no ha podido apuntar las fechas. ¿Te parece y os parece que os las repitamos? Vamos a repetir, de la no hay Feria del ningún Libro. problema. Vamos allá, estamos a vuestra disposición. Iker Jiménez estará firmando en la Feria del Libro de Madrid el sábado 8 de junio en la caseta 87, el 14 de junio en la librería Salamanca en la caseta 367 y el domingo 15 de junio en la caseta 47. Por mi parte, yo estaré el sábado 14 de junio
todo es por la tarde, de 6 a 9 de la noche estaremos dispuestos para todos y estaré en la caseta número 87. Y además los amigos del Archivo del Misterio, como Manuel Delgado o Francisco Contreras, estarán creo que también los viernes incluso, es decir, de viernes a domingo. Si os dais un garbeo por la Feria del Libro, será un placer pues que parte de este equipo de personas que está a vuestra disposición, como decimos, y que quiere informar lo mejor posible, y bueno, estrechemos vuestras manos y compartamos un momento de cultura y de amistad y nos veamos los rostros. Vamos allá, Carmen, ¿qué nos han escrito, qué nos han dicho? Ante todo, Iker, dar las gracias a todos los amigos de Milenio 3 que nos han felicitado. Sin ellos no hubiera sido posible que cumpliéramos este año y pensamos compartir con ellos muchos más si nos dejan. Y ahora vamos con los mails. Ángel Tato Bermejo nos dice: hola Iker y todos los que hacéis posible Milenio 3. Quería proponer un tema para que lo tratéis en alguno de vuestros fantásticos e inigualables programas. Este no es otro que el controvertido y nunca bien aclarado tema de viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Mira, hace bien poco, compañero, ha salido una noticia que publicó creo que el Time incluso, y eso le dio un carácter, ¿no?, de importancia, y era una especie de leyenda urbana moderna de un jugador de bolsa que estaba haciéndose absolutamente rico, que le investigaron porque era imposible que ganase tanto y afirmó haber venido del futuro. Al final parece que es una leyenda urbana, por supuesto, pero ¿todos son leyendas urbanas? ¿Ha habido gente que lo ha intentado? La ciencia ahora mismo dicen que en la URSS, en la antigua Unión Soviética, hoy en Rusia, se están haciendo pruebas de este tipo. ¿Está ocurriendo ahora? Haremos un programa. Después de estas horas de fútbol nos gustaría conectar rápidamente con dos puntos informativos. La expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber sociológicamente cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet, un mundo, a diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger, es que no había Internet, y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas, seguramente falsas, por supuesto, pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red, empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido. Escuchamos a Javier del Pino. Buenas noches. Buenas noches. Dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos. Desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada, porque todos daban por hecho que habría más atentados. Pero el país no estaba preparado para esto. Hace 17 años, cuando explotó el Challenger, la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave. Posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo, porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente, en cambio, se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla. Catástrofe extraña que parece una pesadilla. Imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida. Viajaba en este vuelo de la nave Columbia Ilan Ramon. Se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas. Y no pocos en Internet ya empiezan a, por lo menos, sospechar. La sospecha es una palabra casi congénita de la red de redes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Aunque quizá los culpables solo sean, como parece, las máquinas. Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramon, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro Ariel Sharon ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torá microfilmada y una mezuzá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Livnat,
daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Ariel Sharon ha asegurado en el Consejo de Ministros que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Conmoción en esos dos puntos cardinales importantes. Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos en ese Milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, Las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, hay que cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar descubrir por qué este mundo decíamos es tan hermético y cuántos misterios. Va a ser imposible en media hora, lo haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella Katia Rocha todas las madrugadas, las leyendas urbanas son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA ha sido, hace escasamente un par de horas, el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a un caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y bueno, él vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad. Por otro lado, otros conspiranoicos están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para la guerra futura contra Irak, pensando en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta del programa sobre todo a los astronautas rusos, el mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada, y ahora periódicos como Pravda, basta decir que era la voz de la Unión Soviética, empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio, dignas de la ciencia ficción, pero reales, con hombres y fallecidos reales. Vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias. Yuri Gagarin, ahora Pravda lo ha sacado, que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no era el adecuado, y cuenta Pravda que dos campesinas, imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú, que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi reluciente, y que claro, casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente: no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen, que nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo,
significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas, bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas, acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches, Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego, de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, Iker, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares, y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada. Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho? Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la Oficina Conceptora Experimental 456 de la región de Khimki. Él asegura que en el cosmódromo Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio 3 personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce que orbitó en el espacio. Pues bien, había 3 nombres y 3 fechas: 1957, 1958 y 1959. La última de ellas 2 años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos 3 nombres. Terrible, ¿verdad? X1, X2 y X3. 3 siglas, 3 nombres, 3 hombres reventados en el espacio. Hoy sabemos sus identidades. El primero, Alexis Ledovsky. Su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok, siempre según las informaciones del diario Pravda. Sherenti Sivorim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos. Lo más dramático es que en su asfixia, según cuentan estas informaciones, sus lamentos, su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias, una de ellas en Bochum, en Alemania. Y el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Niktov. Hasta el mes de abril, pues casi 50 años después, la opinión pública no supo nada. Y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos muy poco de las informaciones oficiales, vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas. En el año 1961, Valentin Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Izvestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos. Las informaciones no llegaban. Mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo, pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad. Hubo un primer mártir que no pudo ocultarse, un hecho dramático que muy pocos conocen. Lo conoce perfectamente, cómo no, el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España, don Luis Ruiz de Gopegui, y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética, en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el desierto con paracaídas, pero su nave, su cápsula, pues había perdido el control y iba dando vueltas, y entonces él se dio perfectamente cuenta de que el paracaídas se había enredado con la propia nave, y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado. El 4 de febrero de 1961 estos latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Volokonev, Iván Kachur y Grachev.
Según cuenta siempre Diario Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados, y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Ruiz de Gopegui en la terrible historia del comandante Kamarov. Este sí, salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero fue conocido. Y se empezó a hablar, ya había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición. La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia. Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos, libros, el primero, por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. Eran, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. 6 años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de 3 mártires, y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, intentaban acoplarse a la nave Salut. Eran hombres casi bromistas, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la Luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes. Eran los héroes. Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España en aquella época. La Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, me parece que era la Salyut, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una pérdida de atmósfera, y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave. Se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin fue una muerte muy... Luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que estaban muertos, porque no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com, un contestador 915324532, y que damos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis. milenio3@cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este set, este estudio 1 de la cadena SER en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas 3 muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev no respondían, cómo habían sido tan ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso el drama fue mucho mayor. Se habló de lo que comentaba don Luis de Gopegui, pero mucha gente lo negó, habló de otras cosas, se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos 3 hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los 3 con el cinturón puesto, los 3 muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev
Hidrovolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11, en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Luis de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y me vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero, que hizo varios libros, tenía encargado a su editor una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller. Los misterios de la aeronáutica rusa. Contaba, o quería contar, Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo patente o difundió uno de sus editores, que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas realizadas adrede negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos. Quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Robovolsky, sino a otros muchos, quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron el aire antes de Gagarin. Quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards. Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza. Y después, en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica, nos tenemos que ir evidentemente a el Challenger. Esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética, tremenda. Esa historia de esos 7 valerosos hombres que perdieron su vida. También aquí hubo misterio. También aquí hubo gente que dijo que lo predijo. Pero claro, es muy sencillo poder decir a toro pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito 3 años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió. Habló de que ella había visto cómo de noche salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente 1 minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible ardía y explotaba la nave en vuelo. Claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles son muy ajustados a lo que después ocurrió, y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante varios meses, que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger, pues aproximadamente desde hacía 1 o 2 años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos. Incluso en registros como el Registro Central de Premoniciones, que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos, se registraron varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial. Lo que no coincidía en aquella época, porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial, lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986, desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Jenny Randles, que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger. Bueno, historias que quedan ahí paralelas, que es mejor casi redundar en ellas, pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos. Una cosa de la que hablaremos seguro, los fenómenos extraños en torno a astronautas, y hay documentación que os va a sorprender, es por ejemplo los cambios de conciencia que se producen en muchas de estas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar Mitchell, del Apolo 14. En febrero del 71 tuvo una misión increíble: experimentar telepáticamente, y esto se publicó en todo Estados Unidos. Nos lo cuenta también Javier. Este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos, llamado Olaf Johnson, que debía transmitir mediante el poder de su concentración las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que se recogen imágenes geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, pues fue bastante sorprendente porque hubo un índice de aciertos que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14 sufrió una transformación personal muy seria
y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología, llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias Noéticas y que se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta. En definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Don Luis Ruiz de Gopegui, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron. Algunas terribles, muertes de cientos de civiles. En todo el tiempo que existió la Unión Soviética, pues en efecto no había ninguna transparencia, y entonces pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y todo lo que pasaba, y cuando había muertos pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no lo hacían así porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas, y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabía. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento.